En lo que va del presente año, han irrumpido con fuerza en la cultura popular mexicana diversos artistas correspondientes al género del regional mexicano, más específicamente los pertenecientes al movimiento de los corridos tumbados. Nombres como Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H y Fuerza Régida son los más escuchados en las plataformas de la música digital en nuestro país, generando cifras récord para la industria musical en México. Aparte de generar un ambiente de orgullo en el país, pues tras casi una década de dominio musical por parte del género urbano y todos los tipos de música que este término puede abarcar, la llegada de una música más instrumental y regional se percibe como algo fresco en el mainstream mexicano y latino. Lo anterior se confirma al revisar la lista de las 10 canciones más escuchadas de Spotify, en donde según datos de la propia plataforma de la semana del 28 de abril al 4 de mayo, todas las canciones eran interpretadas por un artista mexicano, siendo Bad Bunny el único extranjero en la lista, con su colaboración junto a Grupo Frontera en la canción 1%. Es con esta colaboración que se vuelve evidente el cambio de paradigma dentro de la industria musical latinoamericana, pues que el 3 veces artista más escuchado del mundo grabe una cumbia norteña no hace más que evidenciar el nuevo rumbo de la música popular. Ahora bien, hablemos de las letras de esta corriente musical que, sin querer sonar cual señora panista preocupada por la juventud, ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Como mexicanos es más que pertinente analizar este género más allá del bien o del mal, sino que debemos centrar nuestro interés en la repercusión del mensaje en los receptores nacionales e internacionales. Hablemos de la nueva ola de los narcocorridos. El origen del corrido data desde el siglo XIX, en donde esta corriente literario-musical fungía principalmente como medio de divulgación y comunicación de los sectores populares en la población en México. Es así que, en sus inicios, el corrido tenía como característica principal su propósito noticiario, pues se le denominaba en ocasiones el periódico de los analfabetos. De esta forma, el corrido posee por naturaleza un carácter narrativo, el cual fue instrumentalizado por varios grupos durante la Revolución Mexicana, como generador de motivación e identidad, además de que por su función noticiosa ayudaba a la formación de la opinión pública, que, a su vez, ayudaba como herramienta propagandística de los grandes líderes de la época. Para terminar con los rasgos que caracterizan a este género, debemos hablar de su función para reproducir un determinado sistema de valores, pues por tradición oral era una manera efectiva de transmitir mensajes moralizantes para una determinada región. Ahora, yo sé que es evidente que los corridos alusivos al crimen organizado en la actualidad no son ni de chiste los primeros en su estilo a lo largo de los años, pues con exponentes como Chalino Sánchez, los Tigres del Norte y los Cadetes de Linares se fue dando a conocer este tipo de composiciones. Ya años después, podemos resaltar al Movimiento Alterado, corriente musical que justo dio origen en los años en donde la famosa guerra contra el narcotráfico, iniciada en diciembre del 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, y en donde las letras explícitas, les juro que más explícitas de lo que podemos escuchar ahorita, fueron la principal herramienta mediática para la ostentación de poder de estos grupos. Entonces, y después de un breve repaso sobre las características y momentos clave sobre este género, es que llegamos a la actualidad, pues en el año 2023 por lo menos 4 canciones dentro del top 10 antes mencionado hacen alusión directa al crimen organizado. Esto, a pesar del anterior éxito de los narcocorridos, es algo sin precedentes, pues con la ayuda de las redes sociales cuentan con un gran medio de difusión para estas composiciones. Pero, ¿y cuál es el efecto de esto? Es evidente que una persona que escucha una canción de este estilo, como por ejemplo PRC de Natanael Cano y Peso Pluma, muy probablemente no se involucrará o cambiará conscientemente su postura acerca de estos grupos, pues existen varios factores en el contexto de un individuo para la interpretación de este tipo de composiciones. Pero como ya analizamos anteriormente, el corrido tiene ciertas características tan arraigadas que aún en nuestros días siguen siendo clave en su difusión. En primer lugar, el sentido de motivación e identidad que generan los miembros del crimen organizado es clave, pues arraiga el sentido de orgullo y pertenencia entre ellos, al crear símbolos en común a los cuales seguir. De igual forma, la función propagandística de líderes sigue presente, siendo aún los corridos una herramienta para formar opiniones evidentemente positivas sobre estos. Por último, y como característica que trasciende al crimen en sí, tenemos a su capacidad para reproducir un determinado sistema de valores,